les invito a todos a que pongan en su memoria, en su mente y en su corazón la frase solo o sola no puedo. Mis hermanos, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por el esfuerzo. Sabemos que incluso algunos de ustedes no han cenado. Algunos necesitan ya también su descanso. Y también agradecemos a los hermanos que se van a reunir por medio de la internet o de YouTube o alguna de las redes sociales. Gracias por estar también con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo llegue a su corazón, los transforme y los haga cada vez más parecido a Él. Continuamos en la serie Reflejos del Corazón. La enseñanza que vamos a ver hoy es Solo no puedo, un sorprendente punto de contacto con Dios. Quiero que repita el título conmigo para que ya lo ponga en su corazón. Solo o sola no puedo. Tengo un sorprendente punto de contacto con Dios. Y vamos a decir, ¿por qué es sorprendente, verdad? Y el subtítulo es Llenando un corazón con humildad. Llenando un corazón con humildad. La porción bíblica que vamos a partir a hoy es de 2 Corintios 12, versículo 9 al 10, en Reina Valera 60. Le invito, por favor, que usted me acompañe. Y sabemos que el apóstol Pablo en este momento está clamando para que sea quitado el aguijón, porque se da cuenta que él solo no puede, que requiere de Jesucristo, para que Jesucristo se manifieste en él y encontrar una respuesta directa para su problema. Pero Jesús, como respuesta, le da un entendimiento más profundo de la situación y lo lleva a un nivel donde él no lo esperaba. De responderle, te tienes que quedar con el aguijón. Quiero que por un momento, por un segundo, usted, antes de entrar a la lectura bíblica, reflexione que el apóstol Pablo sanó gente, que el apóstol Pablo resucitó muertos, que el apóstol Pablo sacó endemoniados, escribió por lo menos 11 cartas reconocidas. El apóstol Pablo sirvió a Dios en todos los lugares y el apóstol Pablo estaba enfermo. ¿Lo había pensado? ¿Se había puesto a reflexionar que él de alguna manera hubiera podido clamar a Dios siendo él el vehículo, el medio, para que también su sanación viniera? Pero sin embargo, parece que Dios, la respuesta que le tenía, no, Pablo, esta no es la opción que tienes. Tengo otras opciones para ti. Y Pablo tuvo que aprender esas opciones. Y en nuestra vida muchas veces es lo que pasa, que nosotros pedimos a Dios que nos quite algo, pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a cómo participar de eso en nuestras vidas. Y ahorita no voy a decirles que de qué, ¿verdad? Pero incluso hasta una persona, un hecho, una enfermedad, una situación, una condición financiera, que puede ser algo que nos esté molestando. Y eso que nos está molestando, probablemente Dios dice, trátala con sabiduría, trátala con calma, pero especialmente, repítalo conmigo, no vas a poder solo, necesitas de mi ayuda y lo vas a tratar con mi poder, ¿de acuerdo? Lo vamos a tratar todo con el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer y enfocándonos ya en esto, nos vamos directamente a la lectura. 2 Corintios 12, versículos 9 al 10, nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Repitamos, ¿en qué se gozaba el apóstol Pablo? En debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Tenemos que repetirlo cuando somos débiles?
Somos fuertes en Cristo Jesús, en su poder, en su amor y en su misericordia. Una amiga mía la semana pasada me llamó y me dijo, estoy muy triste, Luis, y falleció mi mamá y no me he podido recuperar. Ya son 6 semanas de continuo dolor. Ya son 6 semanas de extrema tristeza, de llanto. No lo puedo superar. La situación todavía se ha agravado más porque ella fue sepultada enfrente del cementerio que está en mi casa. Cada vez que salgo por la mañana tengo que pensar que ella está depositada en ese lugar. Luis me dijo, sola no puedo, estoy desesperada, necesito ayuda, necesito psiquiatría, necesito médico, necesito alguien que me pueda dar consuelo en mi corazón, porque sola no puedo. Le contesté, tienes razón, sola no puedes, pero tú eres una creyente. Le hablé algunas cositas de Dios, le di algunas direcciones bíblicas y le pregunté si estaba de acuerdo con la decisión que él había tomado con su mamá. Y ella dijo, no puedo contradecir a Dios. Y le volví a preguntar, ¿qué ventaja tienes de que tú estés enfrente del cementerio cuando otros tienen olvidados a sus familiares? Me dijo, mucha. Entonces pídele a Dios que te dé fortaleza para que cada día que salgas a la calle le agradezcas que te haga un recuerdo de tu mamá bonito todos los días y tú tengas una historia bonita de lo que viviste con tu mamá. Porque sola no puedas. ¿Vas a necesitar a quién? A Dios. No hay mejor psiquiatra, no hay mejor psicólogo, no hay mejor doctor, no hay mejor médico naturista que Dios. Mis hermanos, llega el momento en nuestra vida que debemos de dejar de luchar, porque sin importar cuánto intentemos muchas cosas y de manera honesta, nuestra conclusión va a llegar a decir, estoy agotado, estoy vencido, ya no puedo. Y por un momento puedo decir, solo no puedo, sola no puedo. Como pregunta que tendríamos que centrar el día de hoy es, ¿cómo puede ser que mi debilidad, fíjense bien, que mi debilidad se convierta en el punto directo para experimentar el poder y la presencia activamente en mi vida? La mayoría del tiempo nos enseñan que cuando estamos felices, cuando estamos bendecidos, cuando estamos enriquecidos, cuando no tenemos salud, es cuando realmente Dios nos está bendiciendo. Pero si te das cuenta aquí, el apóstol Pablo, al igual que muchos de nosotros, tenemos que experimentar el verdadero poder de Dios en nuestras debilidades. Un momento profundo para decir que Dios espera a veces el último segundo para extender tu mano y rescatarnos, como fue en el caso de Pedro, que pudo caminar en el agua, dudó, se hundió y que le dijo, Señor, rescátame. ¿Por qué? Porque muero, me ahogo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo rescató. No le preguntó nada, nomás le dijo, ¿por qué dudaste? Te faltó tu fe. Ese es el momento exacto en el que muchos de nosotros estamos en este momento, que estamos en esa debilidad, que nos sentimos hundidos, pero exactamente nos está pasando lo mismo que a Pedro. Nos está faltando gritarle a Jesús para que Él venga y nos está faltando que nuestra fe salga para que Jesús nos vuelva a restaurar. Es una situación honesta que a todos nos puede pasar, a todos, no hay excepción. Que en nuestra debilidad olvidemos gritar el nombre de Jesús y que en nuestra debilidad olvidemos que el nombre de Jesús más la fe nos rescata. Aquí tenemos que hacer algo directo a nuestro cerebro y decir que nuestra honesta admisión de la debilidad, mis hermanos, no es un fracaso, sino va a ser el sorprendente punto de contacto con el poder de Dios, con la presencia de Dios.
y esa presencia se va a encontrar con nosotros para manifestar su propósito y llenar su corazón y mi corazón, no solamente de fe, no solamente de certeza, sino también de humildad. Porque tenemos que decirle al Señor, solo no puedo. Solo no puedo. Sola no puedes. Hoy vamos a tratar de enfatizar en este punto de contacto, en donde que pareciera que todas las debilidades son obstáculos para nosotros, pero que realmente no son obstáculos, sino que son intervenciones prácticas precisas y puntuales de nuestro Dios para que nosotros sigamos confiando todos los días en Él. Y posiblemente usted no esté de acuerdo conmigo, pero le puedo recordar que Jesús dijo, vas a tener aflicciones. Y si tenemos aflicciones, vamos a tener puntos de contactos en nuestras debilidades. Pero qué hermoso que ese punto de contacto sea con nuestro Creador. ¿A usted no le emociona? Que quizás en el último momento que tengamos de respiración, ese momento de contacto en donde van a venir los ángeles a mostrar el camino, porque vamos a ver definitivamente la gloria de Dios. Así que vamos a tratar de ver 3 puntos generales. Así que el primero, solo no puedo, necesito a un Dios cuando la situación me rebasa. ¿Cuántos de ustedes entienden que la fuerza humana es limitada y que aparecen situaciones inesperadas que no podemos controlar? Y algunos de nosotros hemos dicho expresiones como esta: me siento abrumado con todo esto. Esto está fuera de mi alcance. No sé cómo manejar esta situación. Me está ganando la situación. Esto me queda grande. Estoy a mi límite. Siento que me ahogo. Esto me está consumiendo. Esto ya se desbordó. Y quizás algunas expresiones más que podemos nosotros usar para decir la situación ya me rebasó. Y una de las situaciones más inesperadas es esta que le comento de mi amiga, que yo pasé algunas de las navidades con ella, con su mamá. De hecho, cuando yo andaba en la calle, ellos me dieron esa Navidad la oportunidad de pasar en la familia con ellos. Y conocí a su mamá personalmente y entiendo la maravillosa persona que era. Y entiendo que esta fue una situación inesperada. Yo creo que nadie esperamos ni la enfermedad. Nadie esperamos la muerte. Nadie esperamos una demanda de algún loco o de alguna loca, ¿verdad? Porque se puede dar. Nadie esperamos el ataque de alguna persona. Ahorita veníamos caminando en la calle y unas personas empezaron a gritarse unas a otras y la otra a pitarse y todo. Y nosotros ahí atrásito de ellos y decimos, bueno, con que no saquen pistola, ¿verdad? O sea, es decir, las situaciones están inesperadas, fuera del límite. Gente que te viene y te agrede de repente, que trae un garrote y te da en la cabeza. Hemos visto noticias en las cuales alguien saca un cuchillo y le encaja únicamente el cuchillo a la persona que va delante del camión por gusto, y etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones inesperadas, situaciones que nos están rebasando. La Biblia, por su parte, entonces, nos da instrucciones y dice qué debemos de hacer cuando la situación nos rebasa. Y el ejemplo más importante que Pablo está haciendo es que la situación ya le había rebasado. Y vamos a encontrarnos también entonces con el ejemplo de Moisés, a quien también la situación le rebasó. ¿Cómo? ¿A Moisés? Sí, Moisés. Y vamos a Números 11, 14, versículos 14 al 15. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y les pido por favor que pongamos mucha atención en lo que estaba pasando con Moisés. Y vea la expresión que dice Moisés: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. ¿Le rebasó la situación? Sí, ¿verdad? Voy a repetir otra vez. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí.
Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Vean la hermosa petición que está pidiendo Moisés cuando está desesperado, mis hermanos, que puede salir de nosotros, que no tenemos, vamos a decir, toda esa gracia, todo ese conocimiento, todo ese contacto que tuvo Moisés con Dios, quien estuvo 40 días en presencia de él, a quien le resplandeció el rostro. Imagínense nosotros con una situación difícil, ¿cómo podríamos responder? Fíjense lo que estaba pidiendo Moisés. Te pido, te ruego que me mates si he hallado gracia en tus ojos y no permitas ver mi desventura. En otras traducciones diría, y no permitas ver mi vergüenza. No sé, ¿verdad? En las situaciones desesperadas hay muchos de nosotros que podemos pedirle a Dios cosas que no corresponden a lo que realmente es la situación. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos desesperados. Porque nuestro corazón está, vamos a decirlo, como cristal, a punto de estallar, de derramarse completamente en pedazos, romperse en pedazos. Y note que esto es una petición total, o sea, no es algo que digo, se le chispoteó, no, es un ruego bien estructurado. Pero si usted se da cuenta, también al mismo tiempo es una escena de profunda humildad y de honestidad de Moisés ante Dios. A pesar del conocimiento que tenía Moisés, mis hermanos, de haber sido testigo de grandes milagros. Usted quizás va a recordar algunos de los milagros y recuerda todas lo que pasó en Egipto. Usted va a recordar que el milagro más grande que fue un Dios que partió el mar para que pasaran 600,000 hombres más viejos, más niños, más mujeres, más ganado por toda una noche. Ese era el Dios que conocía Moisés. Ese era el Dios que Moisés no reflexionó en ese momento que él podía resolver la situación. Esto nos enseña, mis hermanos, que al igual que Moisés, hay muchas cosas que vienen a nuestra vida y no sabemos manejarlas. Sí, van a venir sorpresas, mis hermanos, y unas muy grandes. Y de repente cuando lleguen esas sorpresas que son tan grandes, tenemos que aprender a manejarlas. Aquí estamos hablando en el contexto que Moisés no podía manejar las quejas y la ingratitud del pueblo de Israel ante lo que estaba hablando de Dios. En este momento específicamente o históricamente, el pueblo de Israel se queja del maná. Para los que no saben qué es el maná era alimento que proveía Dios todos los días para que ellos comieran. Imagínense, no sé, ¿verdad? Yo quisiera imaginarme lo que era agarrar un poquito de ese alimento que descendía del cielo. Jesús después dirá, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Haciendo alusión a que ese alimento Él lo daba. Entonces, imagínense ustedes, mis hermanos, no sé, ¿cuántos quisieran probar ese sabor a cilantro con, no sé, como hojuelas de trigo y ponérselo en su boca y degustarlo y sabiendo que no pasó por la tierra, no se produjo en la tierra? ¿Lo había pensado? No se produjo en la tierra. Dios lo produjo por usted. Se produjo en los cielos y bajó y descendió para que usted lo comiera. Mucho alimento se produce en el cielo. No, todo el alimento se produce en el cielo, tanto el físico como el que viene para nuestro corazón. Todo ese alimento proviene del cielo, pero como estamos tan apegados a la tierra, yo digo muy pegados a la gravedad, se nos olvida lo que Dios nos da. Moisés se ve sumamente superado. Se ve imposibilitado. Se ve frío. De hecho, se ve tan mal que él mismo pide su muerte y ser avergonzado. Para no ser avergonzado, perdón. ¿Usted se da cuenta qué tan abrumado puede estar Moisés? Yo le puedo preguntar a usted si alguna vez ha estado tan abrumado que diría, es mejor morirse. Si me muero hoy, se acaban las deudas. Si me muero hoy, se acaba la enfermedad. Si me muero hoy, se acaban los estudios. Si me muero hoy, se acaba el trabajo. Si me muero hoy, se acaban los dolores.
Creo que no sería una petición muy hermosa con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso Él se sacrificó en la cruz, ¿verdad? Para que nosotros no tuviéramos la oportunidad de decir, quiero morir para ya no sentir, sino quiero vivir para agradarte. Quiero vivir para saber que tú me vas a enseñar, me vas a restaurar e incluso, ¿por qué no? Hasta mejorar. Piensa que vas a ser un modelo mejor. Bueno, si usted se da cuenta en la escritura, Dios le ayuda con 3 respuestas a Moisés y esas respuestas las tenemos que poner en nuestro corazón. Primero, Dios deja vivir a Moisés. Mis hermanos, Dios no le concede el capricho a Moisés de que lo va a matar. ¿Se acuerdan que hubo otro profeta que también pidió su muerte, que era Elías? Que también después de venir, de haber matado a todos los agentes de Baal, voy a decirlo así, estaba cansado, muy cansado, había dejado a su siervo y Jezabel lo había amenazado de muerte y él ya estaba tan cansado, tan fatigado que le dice al Señor, quiero morir, es mejor morir. Y dé cuenta de que ambos estaban trabajando para Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios le concede que muera? No, ni Moisés ni Elías murieron. Es más, de hecho, los dos participan en lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Estaban en el monte de la transfiguración. Y quizás a este punto tampoco lo había pensado, de que los dos pidieron la muerte a Dios. Los dos. Y Dios no les concedió la muerte, sino que les concedió la eternidad. Sí, mis hermanos, Dios concedió la eternidad a los dos que pidieron la muerte, porque ambos eran buenos obreros para Dios. Entonces, respuesta número 1 que aprendemos, que cuando estamos débiles podemos pedir mal, y esto es bastante malo, pero Dios tiene la calma suficiente para respondernos y decirnos, no te preocupes, vamos a restaurarte porque hay una vida eterna esperándote. 2, le pide que reúna a 70 ancianos para que le puedan ayudar a llevar la carga del pueblo. Y esto lo encuentra usted en Números 11, versículos del 16 al 17. 3, el Señor provee por el milagro de las codornices y alimenta a 600,000 personas, no solamente por un día, sino las alimenta para un mes entero. ¿Quién de ustedes pudiera hacer una fiesta para 600,000 personas y alimentarlas todo el mes? Sí, vamos a ponerlo en términos más sencillos para entenderlo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pudieran darle comida, carne, una codorniz diaria? En la última vez que yo fui a un restaurante para una codorniz costaba como $30, así que creo que es un poquito cara. Imagínese usted que usted tenga que alimentar 600,000 personas, más niños, más mujeres, y darle su codorniz diaria. ¿Está viendo el poderío de Dios? ¿Está viendo el poderío de Dios? Pero fíjese las palabras, y yo las quiero resaltar, que Dios le da a Moisés. Y usted lo puede ver esto en Números 11, versículo 23, en la misma Biblia que estamos viendo, en la Nueva Biblia de las Américas, y dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás, mi palabra se cumple o no. Pregunta para nosotros que nos hace por medio de Moisés. ¿Usted cree que la palabra de Dios, usted cree que es verdad? Bueno, si usted cree que es verdad, entonces se dará cuenta que el poder de Dios no es limitado, sino es un poder activo en su vida todos los días. ¿Sabes qué, mi hermano? Esto nos llena de esperanza. Dios mismo dice que su poder no tiene límites. Dios mismo dice que puede intervenir en tus situaciones complicadas. Si tú piensas ahorita en este momento en cuáles son las situaciones más complicadas que tienes, Dios nos está diciendo que no hay límites para Él. Te invito a hoy, mi hermano, a que confíes en su fuerza. Y cuando estamos hablando de su fuerza, cuando tú y yo estamos en debilidad, mis hermanos.
Es importante entonces recordar que el poder de Dios no se mide bajo tu lógica, bajo mi lógica, bajo mi condición, sino bajo su omnipotencia. ¿Te estás dando cuenta del reto? Dios le está diciendo a Moisés, tú vas a ser testigo de cómo yo cumplo mi palabra. Y saben que ahora nos está diciendo Dios a nosotros, ustedes van a ser testigos de cómo yo cumplo la palabra, porque ya vienen los tiempos finales. Ya se están dando las cosas que Él nos está hablando. Y hay muchas que pudiéramos rescatar en las cuales podemos decir, la Biblia ya nos está hablando de esto. Por ejemplo, creo que ya se está revelando la marca de la bestia. Y se están dando cuenta que la marca de la bestia realmente son por sistemas electrónicos, ¿verdad? En las cuales se están utilizando tus dedos, tus manos y tus ojos, e incluso para sistemas internacionales para poderte reconocer a nivel mundial. ¿Hay algo más que eso? Vamos adelante, ¿verdad? Yo espero que en tu corazón, pero a veces en el mío sí pasa, de que a veces se me olvida la grandeza y la fuerza de Dios cuando me siento abrumado. No sé tú, pero yo sí. Se me olvida que hay un poder sobrenatural que guía mi vida y que me está respaldando en cada momento y en cada acción que yo hago. Pero con lo que le contesta Moisés, nos da mucha alegría, ¿verdad? Porque aunque nosotros dudemos, aunque nosotros nos frustremos, voy a decir, aunque hagamos berrinches, ¿verdad? Porque muchos hacemos berrinches, como yo hago berrinches a veces. Si le Dios, ¿por qué, verdad? Su poder no cambia, pero sí puede cambiar nuestra historia, sí puede cambiar nuestra vida, sí puede cambiar nuestro corazón. Así que cuando nos sintamos separados en cualquier aspecto, solo tenemos que acudir a Dios, que siempre va a tener una solución. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesta a hacerla? Te quiero decir nomás de estos mismos versículos 3 cosas o 3 situaciones que nosotros queremos limitar a Dios. No sé si las captaste, pero la primera es el peligro de las matemáticas. ¿Se asustó Moisés? Sí. De tal manera que dijo, mátame, no me avergüences. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a comer a estos 600,000 y de dónde les voy a conseguir la carne? Humanamente, Moisés miró la multitud. Humanamente dijo, 600,000 bocas son muchas. Pero Dios no se limitó. No se limitó a un solo día, sino se limitó a darles 30 días de comida, según lo que él había planeado. Mis hermanos, muchas veces vemos los números para calcular nuestra imposibilidad. Si necesito un trabajo donde hay 500 aspirantes y su currículum vitae es mucho mejor que el mío, ellos son más eficientes que yo, tienen más experiencia que yo, ya no pongo la aplicación. Ya no la hago. ¿Por qué? ¿Para qué gasto mi tiempo si son 500 personas más capacitadas que yo? Pero puedes hacerlo diferente. Puedes agarrar tu aplicación, meter tu aplicación y decirle en nombre del Señor, si este es el trabajo que tú tienes dispuesto para mí, o sea, yo estoy dispuesto a aceptarlo. Sí, mi hermano, si pienso solo, yo no puedo. Si veo los números, no voy a poder. Pero el poder de Dios no es limitado. Para el poder de Dios todo es posible. Si lo someto a Dios, esperamos su divina respuesta. Cuando yo apliqué a la universidad, siendo pobre, obviamente, en México, ustedes saben que es muy difícil poder entrar a la universidad. Todos los que están en México. Para el tiempo que yo estaba, creo que ahorita puede ser peor, eran 1,200 personas que aplicaban, es decir, 1,200 estudiantes que aplicaban para uno que era aceptado. Y el total de los aceptados dentro de la carrera que yo estuve eran 160. Por lo tanto, tu posibilidad era realmente muy poca.
una en 1200, nada más. O sea, casi nada, ¿verdad? Yo sometí mi aplicación y Dios se agradó de mí, y aunque no tenía el mejor promedio del mundo, entré a la carrera. O sea, no podemos decirle a Dios, por matemáticas esto es imposible, por lógica esto es imposible. Y usted puede aplicarlo en muchas cosas y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que, aunque no las vemos que son grandes, son muy grandes. El hecho, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos de pagar rentas de $3,500 ganando $20 por hora. Imagínense, es imposible tener una casa. Pero para Dios es posible darte un lugar donde vivir, porque Él nos ha prometido en fe que tengamos un lugar donde vivir y nos va a dar los recursos, y a muchos de nosotros nos da los recursos de repente y no sabemos de dónde salen, pero salen. Y eso es lo importante, que a Dios no le importa los 3,200 porque Él te va a dar el trabajo para que tú puedas pagar tu casa. Es decir, el lugar donde tú puedes vivir. Las matemáticas son imposibles. Sáquele cuentas, 20 por hora no te alcanza para pagar 3,200, 3,500 de renta y mucho menos para comer. Que bueno, es lo más importante para mí, ¿verdad? La comida. Para mí, pues, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle que muchas veces vemos las matemáticas, nos limitamos y se nos olvida que hay un Dios que nos ayuda para poder solventar la situación. La pregunta es, ¿confía? ¿Le cree? Amén por eso. Así que debemos de aprender a dejar de medir la capacidad de Dios, mis hermanos, a través del espejo de nuestras limitaciones. Debemos de ser lo suficientemente humildes para decirle, yo solo no puedo, te necesito, tengo que pagar mucha renta, necesito comer, no me gusta bajar de peso. Sí, hay mucha gente que me dice, me gusta el panecito. Bueno, pues el panecito tenemos que trabajar, ¿cierto o no? Pero ¿qué dijimos la semana pasada? Y lo vuelvo a repetir, no vemos la situación, vemos el poder de Dios en la situación. Te necesito a ti, Señor, solo no puedo. Y no quiero limitar las matemáticas. Yo sé que hay cosas imposibles por mucha gente que me ha comentado. Y créanme lo que es bien bonito, ver cómo Dios te responde en el último momento. Y hay muchos ejemplos de ello. Que las matemáticas parecieran imposibles, pero resulta que sí son. Sí, para quienes tienen una idea de cuánto vale una casa en Estados Unidos, aquí en California, mis hermanos, va más o menos entre unos 500,000 hasta 2-3 millones de dólares, lo cual es imposible. Es imposible para muchos de nosotros tener una casa. Mas, sin embargo, muchos hermanos en Cristo, por la gracia de Dios, están comprando sus casas. Bueno, no, yo no les estoy pidiendo dinero, para que no piensen que yo estoy alegrándolos para pedirles dinero. No, le estoy diciendo, confíe que las matemáticas no sirven para lo que Dios hace. Para Dios no hay matemáticas, para Dios hay milagros. Y Dios se goza en nosotros, se goza en sus hijos, en vernos contentos también por esos logros. Y esos son los logros de la fe, mis hermanos. Ya estamos hablando económicamente, pero también podemos hablar emocionalmente. O sea, conozco gente de 20 años con depresión, ansiedad, que Dios los ha sacado, que han tomado la medicina por 20 años y que Dios los ha sacado de un día para otro. Esos son los milagros de Dios. 20 años no pudiste, 20 años tuviste medicina psiquiátrica, pero pusiste tu corazón en Dios y Dios lo transformó, lo cambió y ahora no eres esclavo de la medicina, ahora eres libre en el Señor, pero porque Dios se complació de ti. Mis hermanos, cuando estemos abrumados, es un buen momento para recordar todos los milagros bíblicos que se puedan venir a nuestra cabeza. De que nuestras peticiones sean solventes, fuertes y confiadas, porque sabemos que Dios nos va a dar la respuesta. Por ejemplo, si estás teniendo problema con tu provisión, es decir, recuerda que Dios proveyó a Israel 40 años, incluso les dio de comer carne, lo que estamos estudiando. Pero no solamente eso, mi hermano. Si tú lees la Biblia con mucha delicadeza, te vas a dar cuenta que dice la Biblia que la ropa creció con ellos, los zapatos crecieron con ellos. Imagínense ese milagro,
Que no te tengas que cambiar, no te tienes que bañar. No, para muchos es hermoso, gloria a Dios, porque no nos tenemos que bañar, ¿no? Pero no se les ampollaron sus pies, andaban en el desierto, mis hermanos. Ese es el Dios que da la provisión. Es el Dios que Jesús dice: no te preocupes por lo que tienes que comer, por lo que tienes que calzar, por lo que tienes que pedir, por dónde tienes que vivir. Tienes un Padre celestial que te puede proveer todo. No hay matemáticas. No somos uno solo en el mundo. Somos más de 8 billones de personas que Dios nos provee en su gracia todo el tiempo. Mis hermanos, si estás teniendo dudas, tu situación puede cambiar. Si tú recuerdas que Dios le dijo a Moisés: ahora vas a ver cómo se cumple mi palabra. Y tú me vas a decir si no se cumple mi palabra. Nosotros estamos confiados de que Dios va a cumplir su palabra en nosotros y que nos va a dar nuestra provisión, nuestra tranquilidad. Y vamos a decirlo de esta manera: nuestra paz en nuestras relaciones. ¿Sí estamos confiados? Claro que sí. No tenemos dudas. Mis hermanos, si te sientes atrapado sin salida, recuerda que José lo sacó de la cárcel para hacerlo gobernador. Si sientes que realmente tu vida ya terminó, que ya no tienes pasos adelante, acuérdate que Judá se tuvo que ir de su padre. De hecho, estuvo con una prostituta y de ahí lo lanzó para que fuera su descendencia el gobierno de Israel. Quizás algún día te tienes que preguntar: ¿por qué Judá y no José? Cuando Judá entró a la oscuridad fue cuando brilló José. Pero cuando Judá volvió otra vez a brillar, mis hermanos, Jesucristo vino a esta tierra. Hermoso, ¿no? No dudes de Dios. En cualquier circunstancia que tú estés dudando de Dios, mi hermano, no es por falta de fe, es por falta de fuerza en tu corazón para realmente creer en su palabra. Dios está ahí, no porque nos tenga que responder cuando nosotros queramos, pero está todo el tiempo, y más cuando estás en necesidad. Es tu punto de contacto. ¿Te acuerdas que te lo dije? Solo no puedo. En el momento de tu fragilidad, ahí puedes ver a Dios. Yo no quisiera abrir ahorita el debate aquí, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que tú has de recordar que en muchos momentos de fragilidad, cuando sentiste que no pudiste y de la manera que no entendiste, sucedió el milagro de que Dios te sacó de ahí, te liberó. Solo no puedo. Sola no puedes. Necesitas a Dios. Y cuando estés en necesidad, decir que Dios está más cerca de ti día a día. Déjame decirte algo que quizás también es una reflexión profunda para ti, pero que te anime. Dice que si nosotros recordamos a los pobres, Dios estará en nuestra almohada en el día de la enfermedad. ¿En qué día va a estar Dios? Fíjate lo que está diciendo el Salmo. No está diciendo: voy a estar cuando tú estés bueno. Voy a estar contigo en tu almohada cuando estés enfermo. Y yo voy a repetirle mucho porque esto me encanta repetirlo. Cada vez que visito a un enfermo, especialmente si es creyente, sé que en su almohada está Dios. Es un encuentro divino. Yo no le estoy haciendo el favor al enfermo. El enfermo me está dando la oportunidad de cumplir un mandamiento, pero al mismo tiempo también de encontrarme con Dios, cada día más cerca. Dios es un punto de contacto cuando la situación te está rebasando. 3. Debemos de aprender a dejar de luchar solos. A veces nos creemos Blue Demon y el santo y creemos que podemos ganarle a las momias, ¿verdad? No. Fíjate lo que dice Dios.
Moisés le dice, yo no puedo llevar la carga. Y el Señor dice, fíjate el poder que tengo para que puedas ser testigo de mi poder. Ahora, fíjense lo que pasa aquí, ¿no? Contrario al mundo. Cuando tú ves los superhéroes, bueno, les dan superpoderes, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí era el momento específico para que Dios le diera superpoderes a Moisés, ¿verdad? Y pudiera cumplir con el pueblo de Israel todo lo que se le estaba pidiendo. Pero Dios no le dio superpoderes. Pero Dios lo asistió y Dios lo apoyó para que siguiera en la tarea que le había encomendado. Es un momento difícil el que estoy ahorita marcando, pero muchos de nosotros debemos de reconocer que nuestra humanidad tiene muchos límites y no podemos solos. Necesitamos de la sabiduría de Dios para poder cumplir con todas nuestras tareas. Y si es necesario, delegar la responsabilidad cuando las tareas sean muy superiores. Y si es necesario, compartir con algunas personas que conocen para que podamos tener también un buen consejo. Quiero darles este ejemplo. Recuerdo a un padre y a una madre que trabajaban todo el día, llegaban a casa súper agotados. Pero aún así les quedaba otra tarea. Entre ellos había 2 niños con autismo. Había que darles cuidado, la calidad necesaria, el trabajo, la educación y todo lo que requiere un niño con autismo. Uno tenía un autismo más moderado, el otro tenía un autismo más profundo, incluso con retraso. Obviamente, en ese momento ya de desesperación, después de 3 o 4 años, expresaron, Dios, no podemos más. Pidieron la dirección a Dios, hicieron oración. Y repentinamente, de la nada, llegan los padres y los suegros, o los suegros y los padres, como usted lo quieran llamar, y les dicen, te vamos a ayudar a cuidar los hijos y ya hicimos un rol para tomar estos días a tus hijos de parte de los suegros y estos días de parte de los padres para que ustedes tengan tiempo libre. ¿Quién actúa en el corazón de estos padres y estos suegros? Exacto, Jesús. Mis hermanos, no es que el problema haya desaparecido. No desapareció el problema. Pero Dios intervino dándole las fortalezas, los recursos para poder enfrentar la situación y le suavizó la carga. Sí, los niños no se curaron de autismo, pero Dios ayudó a los padres para que tuvieran descanso y pudieran seguir con la tarea. ¿Se está entendiendo? Hay veces que la situación va a ser inexplicable, sí, va a haber cambios inexplicables, pero voy a seguir igual. No, Dios te está ayudando a llevar la tarea. Esa paz inexplicable, mis hermanos, es el resultado de la gracia. Esa gracia de Dios que se muestra en nuestra vida para reconocernos que humildemente nosotros, mis hermanos, necesitamos de Dios. Solos no podemos. Y lo necesitamos no hoy, no en la necesidad, sino lo que lo necesitamos todo el tiempo. Quizás tu enfermedad no va a cambiar, pero posiblemente lleguen nuevos medicamentos que te ayuden. Quizás tu situación económica no va a cambiar, pero probablemente lleguen nuevas opciones para que repagues tus deudas. Quizás tu condición emocional no va a cambiar, pero van a llegar nuevos estados de ánimos para que Dios te fortalezca para seguir con ¿qué? ¿Qué estamos diciendo? Con tus tareas, con tus cargas diarias. ¿A poco esto no es hermoso? Voy a decirles así un ejemplo rápido, equivocado, ¿verdad? De lo que no podemos decir. Un amigo mío que ya está pasando ya con el Señor, él le pidió a Dios que quería bajar de peso porque quería estar mejor. Y Dios le quitó el sabor de la boca. Así que cada vez que comía, no tenía sabor la comida. Así que no había sentido para qué comer. Y dejó de comer. A los 3 meses él reconoció que había bajado de peso, pero de una manera equivocada. ¿Qué le dijo a Dios? Señor, ayúdame, recuperándome otra vez el gusto para poder saber de la comida y no te vuelvo a pedir bajar de peso de esta manera.
Entonces, ¿qué quiere decir? Necesito bajar de peso, Señor, por salud. Necesito bajar de peso, Señor, para sentirme mejor. Sí, podemos hacer peticiones de eso, pero no bajo una manera que no sea la correcta. Ayúdame haciendo las cosas mejores, ¿no? Quizás con mi dieta, probablemente dando convicción en mi corazón. Pero a veces podemos pedir cosas equivocadas que no nos pueden ayudar con la tarea, sino que nos pueden retrasar con la tarea. Recuerden que Dios conoce nuestro corazón y lo lee. Así que probablemente nos quite ídolos. Y cuando nos quite ídolos, ese momento va a ser muy difícil porque vas a perder a tus ídolos y vas a perder tu salud o puedes perder también otras cosas más. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo pedimos. Pero no se les olvide lo que les estoy diciendo, que ese es el mensaje más importante, que humildemente tenemos que reconocer en nuestro corazón para llenarlo de que Dios tiene que estar con nosotros todo el tiempo y especialmente en el tiempo de la tarea. No es que Dios la va a solucionar como fue con el apóstol Pablo. No le quitó el aguijón, pero sí le ayudó con la carga. Quizás es un momento bonito para que tú puedas recordar cuántas veces Dios te ha ayudado con tus cargas, aunque no te ha quitado los problemas, pero te ha ayudado con tus cargas y sigues viviendo, y sigues respirando y sigues sirviendo al Señor. Porque tenemos nuestro corazón puesto en que Él nos fortalece y humildemente recibimos lo que Él nos envía. Vamos con el segundo. Solo no puedo, necesito la intervención divina. ¿Ante qué? Ante la debilidad, ¿verdad? Eso es lo propósito número 1 del apóstol Pablo. De manera cotidiana nosotros como creyentes vamos a enfrentar, mis hermanos, lo dijimos la semana pasada, sufrimiento que se puede traducir en enfermedad, dolor, pérdida de familiares. Vamos a sufrir tentación, desequilibrados y luchas diarias para no caer con el pecado y mantenernos en la santidad. Vamos a sufrir desánimo, es decir, duda, frustración, desesperanza, saturación mental, tristeza, ansiedad, angustia. Pero en todos esos momentos tenemos que pedirle la gracia de Dios y su presencia en nosotros. Mis hermanos, todas estas luchas nos pueden cansar. Pero como creyentes tenemos un ancla firme que nos mantiene un barco seguro, que durante la tormenta, Cristo siempre va a estar ahí ayudándonos y apoyándonos. Razón por la cual también nos muestra que el apóstol Pablo vino a Jesús, ¿verdad? Razón por la cual nos dice que él acudió ¿a quién? Al ancla. Esto nos enseña que tú y yo tenemos que acudir ¿a quién? Al ancla. El único que no permite que se mueva el barco en la tormenta, así sea un huracán, así sea lo que sea, un ciclón, ¿es quién? Jesús. 2 Corintios 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más que en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Algunas veces hacemos enojar a la gente, ¿verdad? Y decimos que la gente está vulnerable. Y nos damos cuenta cuando la gente está vulnerable y es fácil atacarla, ¿verdad? Pero en el caso de la divinidad de Cristo, cuando la gente está vulnerable, Él viene, nos abraza, nos palpea, nos besa, nos restaura. Ese es el punto en donde Dios más está con nosotros. La debilidad no es solo el punto de partida para la ayuda de Dios, es el escenario perfecto para su poder se haga visible en tu vida y en mi vida. Y voy a repetirte esto porque es súper importante. Dios no va a intervenir quitándote la debilidad muchas veces, sino que va a manifestar su fuerza a través de esa debilidad.
¿Quieres permitirle a Dios que se manifieste con fuerza en ti y en tu vida, aun cuando te sientas débil? Mis hermanos, cuando una persona se recupera, es evidente el poder de Dios en la situación. Esto es como funciona y quiero ponérselos en este ejemplo. Hagan de cuenta que es una vasija llena. Muchas veces cuando estamos todos completos, bendecidos y con mucha fuerza de toro y podemos trabajar y todo, no entendemos de debilidades. Cuando pasan los años empezamos a entender que no tenemos fuerzas de toro. Entonces ahí empezamos a ver cuándo empiezan las debilidades. Pero lo que quiero decir es que mientras estamos con la fuerza, con bendiciones, con dinero, con todo, está el vaso lleno. No podemos darnos cuenta que Dios lo llenó. No nos dimos cuenta, Dios lo llenó y nosotros estamos tranquilos. Pero cuando empieza a vaciarse el vaso, y empiezan a venir problemitas, entonces empezamos a decirle, Señor, vuelve a llenar el vaso. Me siento débil, me siento roto, me siento vacío. Y resulta de que innegablemente Dios te dice, ese vaso ya no se va a llenar así, pero te voy a dar mejor agua, te voy a poner mejor calidad, te voy a dar más sabiduría para que puedas trabajar con esa energía, con esa bendición que tienes. Aún en tu debilidad te voy a dejar cosas mejores. Si te das cuenta, la respuesta de Pablo es muy importante. Dios se manifiesta en donde, mis hermanos, en tu debilidad, para que cuando tú seas débil, entonces eres fuerte, porque Jesús te está dando agua de mejor calidad en tu vida. Su debilidad, mis hermanos, mi debilidad, es un crédito que garantiza que la gloria de Dios estará en tu vida, en tus acciones todos los días. Te voy a dar un ejemplo que es duro porque lo hemos demostrado. Piensa en una persona que perdona una gran ofensa, la que tú quieras. Humanamente sola la persona no puede perdonar. La amargura, el dolor son demasiado grandes. El deseo quizás de venganza demasiado fuerte. Quizás el deseo de desquite muy diario. Probablemente los pensamientos son todos los días el querer regresar el mal. Pero si tú clamas a Dios en esa debilidad, la capacidad de perdonar, de soltar la ofensa, no se va a sentir con tu propia fuerza. Dios te va a llenar con esa nueva agua para que la puedas soltar. Este acto de Dios nos lleva a que tengamos una situación de perdón real, genuina. Esta es una debilidad emocional, mis hermanos. Pero cuando Dios se presenta, se perfecciona y tú puedes perdonar. Pero si tú no quieres perdonar y tú quieres hacerlo solo y quieres caminar, no vas a dejar que Dios te vuelva a llenar con nueva agua. Agua dulce. Porque tú estás llenando tu vaso con agua amarga. Dile a Dios que te libere. Dile a Dios que te ayude, que te dé paz, te dé tranquilidad para que puedas beber la dulzura de sus aguas del perdón. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que perdona será perdonado y será presentado ante el Padre. Pero todo aquel que no perdona no será perdonado por el Padre Celestial. El diseño del perdón, mis hermanos, es una de las debilidades más grandes. Una de las debilidades que nosotros tenemos es la de no perdonar. Así que el perdón se convierte en una situación más grande que en nuestra humanidad no podemos. Pero en la gracia de Dios, en nuestra debilidad, ¿se entiende? En nuestra debilidad de no querer perdonar, se manifiesta y podemos ser liberados para que Dios nos deje listos para presentarnos ante el Padre, liberados sin tener ninguna cola que nos pisen en relación al perdón. Hagamos estas reflexiones.
la palabra de Dios confirma que habrá sufrimiento. Pero en Él tendremos un punto de encuentro todo el tiempo. La verdadera fuerza de Dios la podemos percibir en todo momento, pero especialmente en la presencia de los problemas. El sufrimiento entonces no solo es desesperanza, sino un punto de encuentro en el que Dios perfeccionará nuestras debilidades. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados, mis hermanos? Necesitamos de la debilidad. Y necesitamos confesarnos débiles ante Dios para que Él nos encuentre, nos dé fortalezas y estemos en contacto directo con Él. Qué hermoso momento de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Lo había pensado? ¿Lo había pensado? Tercero, solo no puedo, necesito que Cristo me fortalezca. Repito, ¿el resultado de la intervención de Dios es la eliminación de todos los problemas? No. ¿Es el cambio de todas tus debilidades? No. ¿Es la sanación de todas tus enfermedades? No. ¿Es que te vuelves rico y no tengas problemas de pobreza? No. ¿Es que tu equipo favorito gane todos los partidos? No. No. El resultado de la intervención de Dios no es la eliminación de todos los problemas, sino una transformación de nuestra perspectiva y nuestra nueva capacidad para entender cómo el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida. ¿Y sabes qué? Ahí lo vas a sentir, ahí va a ser palpable, ahí va a ser real. Y esto Pablo lo dice en Filipenses 4, versículos 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta parte es la única que la gente lee. La otra parte se le olvida. Sí, porque la gente piensa que solamente abundancia, ¿verdad? Pero se nos olvida que hay problemas y que hay que aprender a vivir en toda situación. ¿Con quién? Con el poder y el amor de Dios en nuestras debilidades. Solo no puedo, mis hermanos. Yo creo que este momento tú has de decir, solo no puedo, sola no puedo. No lo puedo hacer con mi propia fuerza, lo necesito hacer con la fortaleza de Cristo en mi vida. Ya es mucha repetidera, ¿verdad? Permitamos preservar el poder de Cristo en nuestros retos diarios. Piensa en una persona que no ha superado la adicción. Esa persona ha puesto quizás mucho de su voluntad para superar la adicción. En un momento de debilidad ha acudido a un grupo, quizás ha acudido a un psicólogo, probablemente ha acudido a muchas cosas. Pero un día se da cuenta que su fuerza ya no puede resistir y que la tentación es más grande que él o que ella, porque se está dando este caso. No está teniendo ninguna victoria. Pero un día conoce a Cristo y ese día su vida se transforma. Y nosotros tenemos muchas iglesias que se enfocan directamente en gente que ha pasado por las drogas, que ha sido cambiado su corazón en la debilidad, cuando ellos no pudieron quitarse la adicción. Pero Cristo sí pudo. Cristo sí puede. Yo creo que, mis hermanos, con todo lo que hemos estudiado, es innegable que nosotros dejemos de pensar en los tiestos de barro de Job.
La historia de Job nos enseña una lección muy profunda sobre el quebrantamiento. Cuando su vida estaba hecha pedazos y todo lo que tenía y amaba se había deshecho, él no usó una vasija completa, sino usó tiestos de barro. Usted imagínese una olla de las de Tonalá, ¿verdad? De esa de frijol, y usted agárresela para rascarse. No se puede. Y trate de hacerlo y no va a poder. Está difícil, ¿no? Tratarse de rascar la cabeza con una olla de esas. Pero si esa olla se quebra, esos pedazos sirven para poderte rascar bien. Eso es lo que hacía Job. Posiblemente a los ojos del mundo, nuestras debilidades se pueden ver como tiestos, es decir, eso es basura. ¿Quién quiere pedazos de barro? Fragmentos sin valor. ¿Qué vale un pedazo de tierra roto? Pero en lo que nos enseña la historia de Job, ese fragmento roto se convirtió en una herramienta ¿para qué? Para sobrellevar el dolor. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros estamos en tanta debilidad que creemos que ya no tenemos nada que caminar. Mis hermanos, podemos ser tiestos para otras personas. Podemos ayudar a otras personas a que mejoren su vida. Pero también puede ser que nosotros nos sintamos débiles y que ya no seamos nada. Seamos basura. No, en las manos de Dios nosotros somos efectivos y eficientes aún con todas nuestras debilidades. Aún con todas nuestras limitaciones. Aún con todas nuestras enfermedades, en las manos de Dios somos útiles. Somos herramientas que van a sobrellevar el dolor para mucha gente, incluso para nuestra propia familia. Mis hermanos, si se da cuenta, nosotros no tenemos que ser muchas veces ollas intactas, sino ser fragmentos que pueden ayudar para la obra de Dios. No quiere decir que Dios no nos pueda hacer o nos pueda rehacer. Lo hemos hablado y que es bonito que en las manos del alfarero podamos ser reconstruidos. Pero es más hermoso saber que con todas tus debilidades, con todas tus enfermedades, con todos tus problemas, Dios te está usando. Dios te quiere usar. Pero quizás es tiempo de que despiertes. Quizás es tiempo de que te des cuenta que no eres un tiesto tirado en la basura, sino que eres un tiesto que necesita a alguien para tener sanidad, para tener paz, para tener tranquilidad y, ¿por qué no?, para tener comunión con los demás. Mis hermanos, tú y yo podemos ser esos tiestos. Muchas veces, aunque seamos como fragmentos o desechos, podemos ayudarle a alguien a sanar, a mejorar su situación. Pero tenemos que reconocer primero en humildad que solo no podemos y necesitamos la intervención divina para que ella se manifieste en nosotros durante nuestra debilidad, para servir a otros, para que Dios nos dé la fortaleza que aún necesitamos, aún cuando nos sintamos débiles. Tú y yo tenemos la esperanza al reconocer que solo no puedo, que sola no puedes, pero Dios sí puede restaurar el tiesto para no usarte solamente con una persona, sino con muchas más. No aspires a ser un jarrón. Aspira a ser una pieza en las manos de Dios. Aspira a ser un tiesto en las manos de Dios. Fortalécete en Cristo y te darás cuenta que el quebrantamiento, mis hermanos, solo fue un lugar, fue una situación, fue un momento en el que tendrías que haber tenido un encuentro entre tú y Dios. No estamos derrotados. Tenemos un encuentro de contacto con Dios. Déjate usar en las manos de Dios.
Solo no puedo, mis hermanos. Hemos recorrido hoy un camino desde la honesta exclamación de solo no puedo hasta ver la gloriosa intervención de Dios en la vida de nosotros cuando estamos débiles, cuando se nos presentan situaciones inesperadas. Pero hemos entendido que la intervención divina se perfecciona en nosotros en el momento de nuestro quebrantamiento. Puedes preguntarte dónde está la área de tu vida que has estado tratando de sostener con tus propias manos, haciendo esa lucha con mucho dolor. Pero esa carga te ha hecho inútil. Y si la has identificado, entrégasela a Dios. La pregunta más fuerte sería, ¿ha sido un tiesto para ayudar a alguien a que salga adelante de sus debilidades? Espero que hasta este momento tú y yo hayamos entendido que no es un lugar de fracaso, no es un lugar de quebrantamiento, no es un lugar inútil, es un punto de encuentro con Dios. La próxima vez, mis hermanos, que te sientas completamente roto, no lo veas como tu final, sino como el momento que el Creador ha elegido para gloriarse en ti. Tú tienes que expresar, solo no puedo. Esa es la contraseña para activar el poder ilimitado de Dios en tu vida. No estés roto para ser tirado. No estés rota para ser tirada. Estás rota para que el poder de Dios se manifieste a través de ti y para que con ello y con mucha humildad puedas servir también a los demás. No estás derrotado. Estás siendo reedificado en el amor de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Amadísimo.